del ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal, que es el más importante para las empresas, el IR anual, ¿verdad? Que es lo que viene a tributar la renta neta gravable de las empresas. Entonces, en este sentido, vemos que uno de los factores que podríamos considerar para una presentación o llevar a cabo una documentación o los controles del cierre del ejercicio fiscal, lo más adecuado es llevarlo mensualmente. ¿Por qué? Porque mensualmente tenemos partidas que se tienen que estar analizando mes a mes si estas son permitibles como deducibles, al igual que si son algunos ingresos que se pueden hacer como deducibles o no deducibles, o si estos ingresos pueden ser por rentas de actividades económicas o pueden tasarse como renta de capital. Entonces, para un momento es importante ver una conciliación mensual para ver esas partidas. Adicional a ello, ver las retenciones. En su momento, en este caso, a los regímenes en general se les efectuó. Y otro punto también es estar conciliando lo que corresponde a las retenciones de las tarjetas de crédito y débito, porque al final del periodo se tienen que trasladar en el impuesto sobre la renta. Pero si hay una discrepancia de monto, aunque sea en decimales, cuando quieran hacer la declaración, lo primero que se va a efectuarse son los bloqueos. Entonces, ahí lo que conlleva es a una revisión por parte de las autoridades tributarias y que también se tiene que documentar, y es un proceso que de cierta forma dificulta para la presentación de la declaración, lo que conllevará consecuentemente a hacer una presentación tardía de la declaración y sus respectivas multas, ¿verdad? Entonces, bajo ese escenario, viendo la parte de las retenciones de las tarjetas de crédito y débito por la documentación que posee la administración tributaria para validar lo que se está llevando como retención. Es decir, la conciliación tanto de la documentación. Importante para el cierre del ejercicio fiscal es considerar que cómo estaba la declaración anterior. Se tiene que hacer un consolidado o un comparativo de las declaraciones de años anteriores para ver cómo es que se está variando, ya sea por la parte de los ingresos, por las partes de los gastos, y en este punto uno de los factores son la adquisición de activos, de nuevos activos en el periodo. Entonces, por lo general, es sometido a bloqueo, que se tienen que llevar la documentación respaldatoria, que en algunos casos lo que ya sea la factura, el registro contable, ya sea por muestra selectiva, pero esto ya es un proceso que bloquea la declaración y de igual forma hace que si este ejercicio se tarda, igual una presentación tardía de la misma. Entonces, estos son los criterios para el cierre del ejercicio. Claro está que existen nuevas que en año con año están realizando. Tal es el caso de los conforme al IVA, los bloqueos que existen mensuales del IVA o los bloqueos que existen con servicio profesional. Eso también estuvo muy fuerte, y de hecho que en algunos meses posteriores se seguía validando esto, lo que hacía es la integración de las rentas y pues consecuentemente la tasa que se estaba reteniendo, que era el contribuyente, pues va a diferenciarse, va a ser diferente a la que lo tasó la administración tributaria, por el hecho de unificar tanto las rentas de actividades, las retenciones por rentas del trabajo, las retenciones por servicios profesionales de un solo colaborador.
Bueno, ¿qué otros aspectos se deben de considerar para el cierre del ejercicio fiscal? Hay que verlo desde la parte de la prevención tributaria. La prevención tributaria tiene sus 3 puntos críticos. Lo primero que habíamos dicho que era la parte de los ingresos, ¿verdad? Sabiendo cuáles son los ingresos ordinarios de las actividades económicas de la empresa. Cuáles de estos ingresos no son constitutivos de renta, los cuales no van a formar parte de la base imponible. Los ingresos que son por rentas de capital, que estos ya tributan con una retención definitiva. Entonces, hacer la diferenciación. Sumado a ello, otro de los puntos críticos como costo gasto deducible son los costos. Los costos que representan una gran proporción de los gastos de la empresa. Los costos tienen ciertas particularidades dependiendo del tipo de actividad económica. Tenemos las comerciales, a las agroindustriales, que esto se vuelve foco no solo por la parte del control interno, sino también por la documentación respaldatoria. En cuanto al otro punto crítico son los gastos. Los gastos que se encuentran configurados, se encuentran establecidos en el artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria y con sus reformas, tiene los numerales que te indican y de cierta manera la reglamentación que te da las pautas de que cuáles son considerados gastos deducibles, cuáles son considerados gastos no deducibles, pero adicional a ello, hay cierta documentación que quizás se puede decir que no está plasmada en la ley, pero que se tiene que dar todo como control interno de la misma. De igual forma, como se tiene que llevar una trazabilidad del registro contable. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante y les vamos a dar un poquito de ejemplo de cada uno de los numerales del gasto y también ahí lo pueden postear en el chat si tienen alguna pregunta correspondiente a cada numeral, dependiendo de la actividad económica de su empresa. Ahora bien, los ingresos antes de la ley de concertación tributaria, pues lo que es la ley de equidad fiscal se manejaba solo un tipo de ingreso, pero en la entrada en vigencia en el 2013 de la 822, aquí se viene a hablar de la dualidad del ingreso. La dualidad en este caso son hacer la desegregación de las rentas de actividades económicas y las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Es decir, estamos entrando a adoptar términos que tributariamente la doctrina tributaria en otros países ya comenzó a utilizarse. Entonces se dio inicio a esta dualidad de las rentas. Dentro de las primeras, que son las rentas de actividades económicas, que es el foco central de las empresas, podemos tener el concepto de la misma, ¿verdad? Que este nos indica que son tanto los ingresos devengados o percibidos en dinero o en especie por el contribuyente. En este caso, estos pueden ser los bienes y servicios, y para el caso de las instituciones financieras o no reguladas de autoridad competente. Comprendan como actividades económicas las rentas de capital. Esto se viene dando por el cambio, la reforma con la 987, en considerar ya no lo del 40%, que si sobrepasa el 40%, formar parte de las actividades económicas como las rentas de capital. En este caso ya solo quedaron estipuladas que las transacciones o las actividades de las instituciones financieras, estas se van a integrar como rentas de actividades económicas. Entonces, los diferentes sectores económicos tenemos la agricultura, ganadería, silvicultura, que en Nicaragua es una de las mayores, pues sabemos que es un país agroexportador. Y de otras actividades y servicios. Aquí me gustaría hacer énfasis en que es importante lo que se somete a la administración tributaria como actividad económica. Entonces, uno cuando se llega a registrar a la administración tributaria, a la DGI, le dan la actividad económica, actividad primaria, actividad secundaria. En algunos momentos se llegó a estipular actividad terciaria. En esto es importante porque aquí da las pautas de que a qué te vas a dedicar, pero adicional a ello existe lo que el acta de constitución, ¿verdad? Entonces, en el acta de constitución
la mayoría de las veces queda muy abierto el giro del negocio, a lo que se va a dedicar. Entonces, de cierta forma, esto ha sido como un foco que determina la administración tributaria a lo que te va a dedicar. Es decir, esto ha sido un foco de algunos reparos por esa misma índole, que quizás las empresas habían considerado que esta es una actividad por rentas de capital, pero la administración tributaria viene aquí y te estatuye no, y te hace una obligación y comienzas a tasar como rentas de actividad económica. Entonces, aquí hay que considerar o ver bien o analizar tanto lo que está contemplado como actividad económica, lo que dice la ley 822, qué es rentas de capital, a dónde se encuentran las rentas de capital, cómo forma parte o no de las rentas de capital. Y también la documentación que te respalda como contribuyente para la clara diferenciación de las actividades económicas. Sabemos muy bien, pues, también que va a diferir lo que se establece o los criterios, aquí se difieren, pero lo que se queda como contribuyente es documentar adecuadamente, ya sea analizando, para que no haya esa duda que se preste para el ente regulador, en este caso que es la DGI. Como bien habíamos dicho, la integración de las rentas de capital, aquí se vino a derogar lo correspondiente a los 40 millones, y aquí solo queda instituido lo que son las rentas de las instituciones financieras. Integrarse en su totalidad como actividades económicas. Esto contemplado en el artículo 38 de la Ley de Concertación Tributaria. Ahora bien, ¿qué aspectos a considerar? Como les decía, analizar los distintos tipos de ingresos con el objetivo de su ubicación, tanto como renta de actividad económica o bien como rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital sujetas a una retención definitiva. ¿Cuál es la tendencia actual en los procesos de auditoría fiscal en relación a los ajustes o a los reparos fiscales por el lado del ingreso? Estas son algunas, pero existen más, dependiendo de la actividad económica del contribuyente. Pero lo que mayoritariamente se está presentando es los márgenes de comercialización. Esto se están haciendo ya sea aplicado con empresas comparables o con la misma estructura de los ingresos y costos, poniendo como ejemplo obviamente a una empresa comercial, con la misma estructura de los ingresos y costos que tiene la empresa, y si hay alguna diferenciación de estos márgenes de productos, por ejemplo, el producto A estaba de 1 de enero al 1 de febrero, el margen estaba del 3%, pero ese mismo producto A que se encuentra en otro ítem para otra vendido para otro cliente y hay una diferenciación, entonces lo que se hace es trasladar ese margen que es mayor al margen que es menor, suponiéndose que uno fue de 10% y el otro fue de 5%. Entonces, esos son los reparos que se están visualizando, lo que la experiencia nos ha demostrado que es lo que se está visualizando actualmente. Es uno de los mayores, los márgenes de comercialización. Al igual, otro de los focos o tendencias en los procesos de auditoría son las formalidades en la presentación de los descuentos en factura o notas de crédito. Se encuentran las facturas, se encuentran las notas de crédito, pero no existe la firma como tal de que esta fue entregada al cliente o por las personas autorizadas. Entonces, estas formalidades dan lugar a que esta se ingresen como ingresos, se tasen como ingresos no declarados, se ajusten como ingresos no declarados. Es decir, estos descuentos por esas formalidades. De igual forma, en los descuentos tenemos lo que son las políticas
de las mismas, si no están acompañadas de políticas, si no están acompañadas de controles internos, si no están acompañadas estas ventas de unos contratos claramente establecidos sobre las partes y lo que van a acordar las mismas, entonces también hay que tener un poco de cuidado con la documentación. Es decir, que la documentación, ya sea bien la política, ya sea bien el contrato que va a tener o de contratos de ventas, si en un dado caso lo tienen que ir amarrados, tienen que ir consecuentemente vinculados con la factura. Adicional a ello, si el contrato está estipulado que no va a haber un tipo de descuento, pero que después aparecen unos descuentos para este determinado vendedor, entonces ahí se está visualizando que no hay un control de la documentación y un control de los procesos que como tal se llevan. Entonces, este tipo de conceptos son los que se están manejando actualmente en cuanto a las tendencias en los procesos de auditoría por el lado del ingreso. Adicional, ingresos no declarados porque se encontraban recibos oficiales de caja o alguna entrada en efectivo que estaba registrada pero no estaba declarada, o también podríamos encontrar, o hay que hacer énfasis, mucho cuidado con lo que se va a registrar y más aún con tus estados financieros relacionados con tus detalles que tengas relacionados con tus declaraciones que vas a llevar mes a mes, no solo como ingresos mensuales en la declaración de MI, sino también como otros ingresos. Hay que hacer relativas comparaciones, tanto los ingresos por IVA como los ingresos por el IR, hasta por los ingresos municipales. Ahora bien, otra parte importante son las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital. En estas tenemos que, como habíamos dicho, estas regulan una parte diferenciada, a diferencia de las rentas de actividades económicas. Estas graban las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital realizadas que provengan tanto de bienes, de derechos del contribuyente. Las rentas de capital y pérdidas de capital realizadas por los contribuyentes sujetas al IR de estas rentas son las señaladas en el artículo 15, que hablan de las rentas de capital, mobiliario, inmobiliario, corporal, incorporal y el vínculo de las mismas, que está instituido en el artículo 16 de la misma ley de concertación. Ahora bien, la clara diferenciación en lo que son las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital. Las rentas de capital es que estas se entienden que son aquellas que resulten de la inversión o explotación, pero sin perder la titularidad o dominio sobre los mismos. Es decir, la tenencia de la titularidad o dominio de los mismos bienes que van a su tributación de los mismos. A diferencia de las ganancias y pérdidas de capital, que estas son las que pierden en la transmisión al título el dominio de estos activos. Y ya sea bien generando una ganancia o una pérdida, que están sujetas ambas a del IR, de retención definitiva. Ahora bien, la clasificación. Tenemos las rentas de capital inmobiliario, las rentas de capital mobiliario, que a la vez de las rentas de capital inmobiliario son rentas de capital mobiliario corporal, rentas de capital mobiliario incorporal. Y como segunda estratificación, las ganancias y pérdidas de capital. Dentro de las rentas de capital inmobiliario, tenemos son los de arrendamiento, subarrendamiento, cesión de derechos o facultades, ya sea de terreno, edificio y construcciones. En este punto, en su momento, antes de la reforma de la 987, se habían dado casos en donde no se pasaban de los 40 millones. En este caso, se pasaban de los 40 millones la actividad económica. Pero claro está que fue por un subarrendo
de un determinado, podríamos decir, subarriendo, y por ende lo estatuía como renta de capital, que estaba sujeta al 15% en su momento. Ahora bien, las argumentaciones utilizadas para el no reconocimiento de renta de capital fue que esto se llevaba a cabo constitucionariamente. Es decir, que esta actividad de subarriendo era constitucional. Se llevaba en el mes de enero, mes de febrero, así en todo el periodo. Entonces, aquí no se logró diferenciar y por ende fue un sujeto de reparo al constituirse como renta de actividades económicas. Porque sin el reconocimiento de la retención definitiva. Entonces, ahí hay que prestar ciertos cuidados de los tipos de actividades económicas, todo con el objetivo de disminuir la contingencia fiscal. Ahora bien, en las rentas de capital mobiliario tenemos que son utilidades, excedentes o cualquier otro beneficio pagado en dinero en especie. La mayor de los casos son los préstamos de cualquier naturaleza. Estos préstamos se tiene que efectuar la retención. Si aún así no se haya efectuado el pago, y vienen a decirme por qué si no se hayan efectuado el pago, porque se registra el gasto, aunque no se haya efectuado el, pero comienza a ser efectivo o deducible cuando está la retención. Esto, ¿verdad? Es por aparte de las que son para las que son propiciadas, lo que son